Bienvenidos a su espacio, Controlando la Mañana, con José Alcántara y William Correa. Estaremos toda una hora con ustedes compartiendo noticias de interés de lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Hoy es lunes y de verdad, y le deseamos que tengan un feliz inicio de semana a todos ustedes, amigos televidentes, que nos siguen a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, también Canal 10 de Telecable Dominicano y Canal 46 de Win Telecom. Además, agradecer que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Activen las notificaciones y suscríbanse a nuestro canal para que estén enterados de todo lo que acontece en el país y el mundo a través de Su Mundo TV. Hermano José, cuéntame. Profesor, buenos días. Me uno también a esos deseos de que nuestra audiencia tenga un feliz inicio de semana y agradecido de contar con esa fiel sintonía que cada día nos hacen en Controlando la Mañana, un programa que hacemos con mucha dedicación donde ustedes son los protagonistas. Profesor, hay muchos temas que abordar, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y profesor, yéndonos al plano local, se pone un poquito agria la piña en la República Dominicana con el tema de la solicitud de intervención en nuestro vecino país hermano, Haití. No, por el contrario, la piña se pone dulce. ¿Usted cree, profesor? Claro que sí, profesor. Esto viene a pedido, evidentemente, de lo que una carta que hizo el gobierno haitiano, solicitándole a la ONU, ¿verdad?, la intervención. Definitivamente ya ese país tocó fondo. Y yo creo que eso es lo más sensato, profesor. ¿Usted cree? Y la ONU ha respondido positivamente. La ONU, el día de ayer, propuso a varios países, ¿verdad?, que envíen una fuerza de intervención rápida hacia Haití para darle apoyo militar a la policía haitiana y al gobierno haitiano para controlar el tema de las bandas en Haití. Además, Antonio Gutiérrez propuso un gran frente, evidentemente, para poder estabilizar ese país. Una fuerza de estabilización, y creo que eso es lo más justo, profesor. Algo muy y interesante. evidentemente por nuestra historia, el primer presidente señalaba el día de ayer también que a este lado no tenemos problema con eso y que por el contrario aplaudimos la iniciativa. Claro, por nuestra historia con Haití no podemos disponer de militares de aquel lado de la frontera. Por el contrario, tenerlo de este lado resguardando nuestras fronteras. Y esto, nosotros sí podemos colaborar en otro ámbito, tal vez diplomático, tal vez ayuda social, pero de allí a poner militares, evidentemente, sería un gran riesgo y un error de la República Dominicana, a lo cual el presidente lo tiene muy claro, y por eso desde el principio ha dicho que él puede colaborar con cualquier otro tipo de ayuda, pero no militar, evidentemente, porque esto sería una provocación, evidentemente, por nuestra historia con Haití. Algo muy interesante, profesor, fue un tuit que hizo la viuda del ex tirano Duvalier, Michel Duvalier, quien realizó un tuit muy específicamente dirigido, ¿verdad?, a Ariel Henry, quien es el ministro, ¿verdad?, el primer ministro de Haití, donde ella le dice en este tuit: renuncia ya antes de que lleguen las botas. Hay que tener, ¿verdad?, lectura de esta advertencia que hace la ex primera dama de Haití, y muy específicamente ella publicó una foto donde aparecen otros funcionarios de Haití, y cito su texto: si te han obligado a firmar esta solicitud de apoyo internacional para enfrentar la crisis humanitaria, renuncia. Tú y tu gobierno renuncia ya antes de que lleguen las botas. Escribió la ex viuda, la viuda del ex tirano Duvalier en la red social de Twitter. ¿Qué advertencia estaría haciendo allí, verdad? Entonces, algo muy interesante, profesor, también es que el presidente Luis Abinader, que estuvo recientemente en la frontera, en el área de la provincia de Dajabón, advirtió o dio a conocer que se van a reforzar todos los temas de la frontera a raíz de la gran masa que se puede generar de el éxodo de haitianos que vengan al país a raíz de esta petición que hace el Estado haitiano para que se intervenga Haití por todo el tema de los conflictos que se están dando al interno de esta nación, y por también cómo las bandas han tomado todo el control y están haciendo y deshaciendo en este país. Una inestabilidad titánica en Haití, y pienso que ciertamente era necesaria esta intervención. Lo importante, como usted lo dice, profesor, es que la República Dominicana ya refuerce todo el tema de la frontera, porque habrá muchos haitianos que, huyéndole a todo este tema hacia la República Dominicana, nada más tienen que dar un brinco y están en tierras
Dominicana. En ese sentido, aplaudo la iniciativa del presidente y esperemos que esta seguridad que se va a poner en toda la línea fronteriza de la República Dominicana sea efectiva para poder sobreguardar la seguridad de la nación. En ese mismo punto, yo creo que la seguridad ciertamente hay que resguardarla, pero básicamente por el tema de las bandas, que pueden verse acorraladas por esta intervención y querer cruzar la frontera. Esto sí, yo creo que el pueblo, por el contrario, lo verá con beneplácito de que estas fuerzas vayan e intervengan en Haití, porque lo que buscan es garantizar, evidentemente, la movilidad, ¿verdad? Resguardar las infraestructuras de Haití, resguardar también, por ejemplo, en su primera etapa, señalaba el secretario de las Naciones Unidas, que la intención es que reforzar todo para que pueda llegar agua, para que pueda llegar el suministro de combustible, evidentemente para poder darle un respiro a esa comunidad. Yo creo que enhorabuena para Haití, ojalá y estas acciones se hagan rápido, que haya una intervención pacífica, tranquila, para devolverle la tranquilidad al pueblo haitiano que tanto merece. De este lado, como usted señalaba, el presidente de la República, que estuvo en la frontera de Dajabón, desde donde dio también una conferencia de prensa, y hablaba de los avances, ¿verdad? Estuvo viendo los avances del muro fronterizo, ahí lo veíamos incluso encaramado, viendo los asuntos, verificando que todo estuviera bien y recibiendo las informaciones de los ingenieros que allí están elaborando este muro. Vi durante su visita que señalaba qué espacio hay desde el muro hacia la parte haitiana, o sea, cuántos metros del Estado Dominicano están de aquel lado del muro, ¿entiende? Y esos son puntos que son importantes, profesor, porque de allí también se trazaron y se anunciaron diferentes actividades de beneplácito para las Fuerzas Armadas. Se habla que al Ejército se le va a dar un incentivo a los guardias que están en la frontera de unos 3.500 pesos, profesor, que se va a remozar la fortaleza de Beler, ¿verdad? Sí, también. Se va a estar remozando, dándole mejores condiciones a los militares que están depuestos allí en nuestra frontera dominico-haitiana. Algo muy importante esto para las Fuerzas Armadas, debido a que usted sabe que en la frontera, el guardia que manda por frontera es un castigo, profesor. Es un castigo, antes no, profesor. Claro, no parece. Un castigo para alguno, un negocio para otro. Digo, un premio para otro, perdón, ¿verdad? Pero sí, así se maneja. Lo que pasa es que los guardias correctos, los militares correctos, para ellos es un castigo porque lo alejan de su familia, que están aquí, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, te mandan para allá y tú no sabes cuándo vuelve para atrás. Entonces, y sobre todo que te envíen allá mal pagado y además de todo eso, con hacinamiento o unas condiciones que no son las más adecuadas. Algo muy interesante, profesor, de esta visita del presidente a Dajabón fue que públicamente acusó al senador David, ¿verdad?, Sosa, de que ha estado inmiscuyéndose en todo este tema de la construcción del muro. Incluso públicamente el presidente dijo que el senador ha estado incitando a las personas cuyas propiedades se han declarado de utilidad pública para el tema de la construcción de este primer tramo del muro, y que a pesar de que se ha declarado de utilidad pública, el presidente aseguró que el senador ha estado incitando a la gente para que pida más dinero. Esto lo dijo públicamente el presidente cuando fue abordado por la prensa durante su visita a Dajabón, y lo dijo responsablemente. Dijo que el problema es que se estuviese avanzado más, pero que el problema es que se tiene detrás un senador que lo que ha estado incitando a la gente, dueños de las propiedades, para que pidan más dinero por sus propiedades. Informó durante ese comentario también. O sea, que el senador está saboteando el proyecto. Eso lo dijo el presidente. Incluso dijo que de 35 propiedades, que son las que ocupan ese primer tramo de todo el tema de la verjita fronteriza, que ya se ha llegado a un acuerdo saludable con 32, pero que queda pendiente todavía con 3 personas. Repito, son propiedades ya declaradas de utilidad pública, que es sí o sí, que ya pertenece al Estado, pero que tienen que negociar. Y el presidente, cuando se le aborda sobre este tema específico, dice sí, pero recordó que es un gobierno de consenso y que a pesar de que ha sido declarado de utilidad pública, repito, como quiera siempre buscan la manera de consensuar con la gente para que todo quede en armonía, pero, repito, aseguró que el senador de Dajabón ha estado incitando para que la gente pida más dinero y para
intentar bloquear todo el proceso de la construcción del muro. Esto lo dijo el presidente. Bueno, yo quiero desde aquí felicitar al presidente de la República por su visita a la zona fronteriza, a las Fuerzas Armadas, al Ejército específicamente, que está apostado en nuestra frontera, y felicitar también el anuncio que hizo de que a partir del 2023 habrá un incremento de un 5%, creo que es bajo, creo que nuestros militares merecen aún más, pero creo que es un avance, ¿verdad que sí? Claro. Y habla también, sobre todo felicitar el anuncio del complejo habitacional militar para alojar a 400 nuevos soldados que estarán allí apostados en la frontera, específicamente en la fortaleza de Bel Air, el asiento del 10º Batallón de Infantería de la 4ª Brigada del Ejército Nacional. De verdad que hay que felicitar esta acción del mandatario, porque la idea es darle cumplimiento al artículo 94 de la aplicación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y hay que dignificar nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros exigimos mucho a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros militares. Entonces tenemos que darle por lo menos dignidad en su día a día, en su trabajo, para que puedan ejercer una función digna. Porque, repito, salir desde Santo Domingo, desde Higüey, desde cualquier parte del país, dejar tu familia, dejar tus hijos, dejar tu madre, e irte a apostar a una frontera a cientos de kilómetros de tu familia, de tus seres queridos, sin conocer a nadie más que al soldado que está a tu lado, que es tu familia, que se convierte en tu familia, no es fácil, profesor. Para nada. Usted sale de aquí, de su trabajo el día de hoy, como comunicador, va a sus otros negocios que tiene, a su empresa. Usted de aquí sale, porque eso usted pica mucho, profesor. Usted va a su negocio, su empresa, su otro programa más que tiene, escribe para sus medios, pero usted llega a su casa a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, a la hora que usted llegue y te puede tener el privilegio de darle un beso a su hija, de saludar a su esposa, de verdad, y compartir con esos seres queridos. Esos hombres de armas no tienen ese privilegio. No, para nada. Le pasan meses sin ver a su familia, sin poder darle un abrazo a ese ser querido, y por eso merecen todo nuestro respeto y sobre todo que se trate con dignidad. Así que enhorabuena, presidente. Profesor, el PLD entra a una semana de fuego. La etapa final, profesor, de lo que es su consulta electoral, que se llevará a cabo el próximo domingo 16. Ahí vemos los 6 aspirantes a la nominación presidencial de la consulta que se llevará a cabo este domingo. Margarita Cedeño Lizardo, el amigo Abel Martínez, el amigo Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, vemos también a Luis de León y a Maritza, ¿verdad? Así es. Ahí están todos los que estarán buscando esa nominación presidencial este domingo, y es una gran prueba de fuego, profesor, porque después del PLD, hace 3 años, sufrir su gran división, ¿verdad? No se puede jugar la faja en esta ocasión, no puede darse la oportunidad, darse el lujo de una división interna más. La CONAP está haciendo todo lo posible, evidentemente por transparentar el proceso, ¿verdad? De que sea el proceso más diáfano posible, de que la mayoría de personas vayan a votar, porque aquí se van a medir muchas cosas. Se va a ver, por ejemplo, la cantidad de personas que concita el PLD en esta consulta interna, pero además se va a estar midiendo la oportunidad de cómo de manera transparente ellos pueden hacer sus elecciones para que salgan airosos y unidos y fortalecidos ese partido después de la consulta que se va a realizar este próximo domingo. De ahí depende el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Si esto le queda bien, el partido saldrá fortalecido y tendrán la oportunidad de ser opción de poder para el 2024. Algo muy interesante. Si hacen un lío, profesor, si se arma un lío, profesor, y se divide cualquiera de esos precandidatos, entonces eso le traerá
una grave consecuencia al Partido de Liberación Dominicana. Yo pienso que el gran reto, profesor, del liito que evidentemente se va a armar, y no se va a armar precisamente por acciones propias dentro del PLD, sino por las influencias externas de las que he estado hablando, pienso que el gran reto del PLD pasado este proceso y con los resultados que se tengan, será ver cómo resuelve el liito que le puedan ocasionar los externos que van a influir en estas elecciones. Algo muy interesante es que Margarita Cedeño, que estuvo conversando recientemente con un equipo del Listín Diario, dijo que dentro de lo bueno lo seguro es lo mejor, asegurando Margarita que los candidatos, los 6 candidatos, incluyéndola a ella, que están aspirando a la postulación, a la nominación presidencial por el PLD, los destacó por ser todos buenos candidatos, personas buenas, bien preparadas, pero aseguró que dentro de todos ellos la mejor opción es ella, y este argumento lo basó en sus 16 años como funcionaria pública, 8 años que hizo como primera dama y 8 años que hizo como vicepresidenta de la República, donde estuvo desde varias instituciones, y dijo que ese trabajo comprobado de esa buena gerencia que hizo durante estos 16 años son su aval, son los que le dan, verdad, el sello de que ella es la mejor candidata entre los 6 candidatos que tiene el PLD. Repito, dentro de lo bueno, lo seguro es lo mejor, aseguró Margarita. Bueno, yo creo que Margarita, una excelente candidata, claro que sí, jugando su rol, una excelente candidata, y bueno, hay que decirlo, la única del grupo que creo, que me corrige si me equivoco, que ha sido precandidata en alguna ocasión ha sido ella, ¿verdad? Sí. Dentro del Partido de Liberación Dominicana. Tenemos a un Abel Martínez, que parece puntero a todas luces en esta elección interna, y evidentemente el respaldo que recibe por su gestión en la ciudad de Santiago es importante. Incluso de personas que yo no veía, vemos a un Vinicio Castillo muy activo, apoyando, empujando, a ver. Muchos externos, profesor. Vemos, sí, muchos externos, el Torito, senador por el a favor de Abel. Vemos a un Karim, profesor, apoyando fuertemente a Abel, sí, profesor. O sea, vemos incluso a Fadul, profesor. El doctor Fadul, ve un video, profesor. Digo, bueno, pero y lo hizo muy sobre porque tampoco sí, no la fase popular en la hablo de droga. No lo dije, profesor. Entonces, vemos cómo ha concitado importantes apoyos de manera externa. Senador de San Pedro de Macorís, Josecito, que está metido en lleno también en San Pedro. Josecito se ha hecho dueño de esa campaña, profesor. Sí, integrado en el equipo interno. Josecito se ha hombres internos ahí del equipo. Ahí vemos al ex senador. Se ha apoderado y lo vemos a un Josecito Jacín andando provincia por provincia. Lo ha asumido. Y yo le voy a decir la verdad. Con ese apoyo, Josecito Jacín, es muy difícil que Abel no gane. Porque Josecito Jacín es un hombre muy querido en todo el territorio nacional. Y es un político acabado a tiempo completo, profesor. Y usted sabe que si el hombre está atrás de eso, es que se está volviendo donde guisa. Pero también vemos otros candidatos, el caso de Karen Ricardo, diputada del Congreso, es diputada, además manejó también el programa de proyectos especiales de la presidencia, ¿verdad? O sea, que tiene el PROPEC, tiene también tiene un know-how importante. Maritza fue ministra de Trabajo, ¿verdad que sí? Francisco Domínguez Brito, evidentemente, con un currículum impecable, fiscal, procurador. O sea, que estamos hablando de todo un equipo de precandidatos que buscarán esa nominación presidencial. Recuerden que esta es una consulta, luego la persona que salga electa de esta consulta deberá ir al organismo de máxima dirección del Partido de Liberación Dominicana, donde a través de su convención interna, ¿verdad? Así es. Ellos entonces elegirán de manera unánime a esta persona, pero, ojo, y esto es algo que a mí me llamó un poquito la preocupación. Decía que como este ejercicio que se va a hacer el domingo no es vinculante, aunque todos los precandidatos firmaron un pacto, ojo, todos firmaron un pacto de respetar los resultados de la voluntad popular de este domingo,
y esa es la persona que se va a presentar por el partido a esa convención interna. No obstante, profesor, si usted perdió y usted quiere presentarse en esa convención interna, puede hacerlo. Algo el cual no lo vemos justo, porque si usted firmó y se puso de acuerdo, profesor, y dijo que lo que íbamos a respetar es, usted no puede ser gracioso después de que, miren, yo perdí aquella vez, pero creo que me metan en esta vuelta para ver si me eligen de nuevo. No puede ser. Entonces, ojo con eso. Algo muy interesante, profesor, y a raíz de una participación que tuvo el amigo César Fernández de la Fuerza del Pueblo la semana pasada, en el programa hoy mismo, con la Super 7, y es que César Fernández aseguró que independientemente de los resultados que se obtengan en la consulta del 16 de octubre, o el domingo que viene, que hay 3 miembros del comité político del PLD, los cuales están apoyando candidatos diferentes para esta consulta. Indistinto a los resultados que se tengan, hay 3 miembros del comité político que pasarán a la Fuerza del Pueblo. Eso lo dijo César Fernández. Y lo dijo con una seguridad, ¿verdad? Está hablando alguien de las grandes cercanías de Leonel, y una persona que maneja información, ¿verdad?, de primer orden. Entonces, profesor, esto quiere decir que indistinto a los resultados que se tengan, al mensaje de unidad, de compactación que pueda llevar, ¿verdad?, y brindarle el PLD a la sociedad luego de esta consulta, que desde aquí deseamos ciertamente que se dé con todo el orden, la armonía y transparencia que demanda la democracia, pues que indistinto a esto, al PLD todavía le queda, durante ese trayecto, durante ese viaje hacia las elecciones del 2024, todavía le queda, profesor, a ese avión un poquito de turbulencia. Cuando hablamos de la salida de 3 miembros del comité político, de ser así, pues todo indica que todavía se seguirán produciendo algunas hemorragias en ese partido, y bueno, apostamos a su fortaleza por un tema de fortalecimiento de la democracia, pero ciertamente le queda al PLD todavía la salida de algunos importantes dirigentes, partiendo de estas declaraciones que hace César Fernández, y pienso que el gran reto del PLD es, en primer lugar, el domingo hacer unas elecciones, una consulta que se lleve en armonía, transparencia, y que los candidatos queden conformes, y luego de este proceso entonces garantizar el fortalecimiento ya con un candidato único que permita fortalecer el partido alrededor de esa candidatura, que obviamente va a cambiar el panorama político en la República Dominicana, en vista de que hemos estado viendo diferentes encuestas, pero que en el caso del PLD las encuestas se hacen apoyando a uno u otro candidato porque no se tiene aún ese candidato único. Yo pienso que ya en enero vamos a poder estar apreciando cuál es la realidad del panorama político. Digo enero, profesor, porque ya viene tiempo de pelota, viene la Navidad, y ya la gente como que se aleja un poquito de todo el tema político, y los candidatos hay algunos que propiamente hacen también su rejuego, pero a partir del año que viene, con ese candidato que se elegirá el 16 de octubre, el panorama político va a cambiar en la República Dominicana. Definitivamente que habrá un cambio, porque ya tendremos nombres y apellidos de los candidatos de los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que ya la reelección del presidente Luis Abinader, el equipo reeleccionista está montado. Eso no hay que discutirlo mucho en el PRM. Vemos que en el Partido Revolucionario Dominicano, sus mismos militantes piden que el presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, sea su candidato presidencial, y ellos entienden que van a correr solos y piensan hacer su gestión solos. Sabemos que por la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández está ya en busca de la ñoña, ¿verdad? Una vez más. Y evidentemente el único partido grande, ¿verdad?, de los mayoritarios, que le falta tener su candidato es el PLD. Y este 16 sabremos cuál es el nombre y el apellido del posible candidato presidencial de esa organización política. Debo decirle que el presidente, por otro orden, ¿verdad? Pero déjeme señalar algo de lo que usted marcaba. Usted dice que César Fernández informó que 3 miembros del comité político. Eso lo dijo la semana pasada, hoy mismo. Y lo dijo también en Sol de la Mañana, también. Ha estado diciéndolo en otras. ¿Quiénes serán? No sabemos, hay que esperar. En otros medios. ¿Qué me ocupa o me preocupa de esto? Y me llama mucho la atención. ¿Por qué después de la interna? ¿Por qué después de la consulta popular del PLD? ¿Por qué esos 3 miembros
del máximo organismo de elección de ese partido, se van luego de la consulta. Y no antes. Lo que yo no entiendo, profesor. ¿Quieren incidir en la consulta antes de irse, profesor? Profesor, me he dado cuenta que usted es bueno haciendo preguntas cuya respuesta usted también la tiene en la punta de la lengua. ¿Quiere minar el proceso? Esa persona que se de pregunta, la respuesta que usted sabe que es. No. ¿O acaso no nos hemos pasado nosotros las últimas 2 semanas o quien les habla al público de la incidencia que hará la fuerza del pueblo en este proceso? No lo hemos hablado. Yo le he dicho, profesor, y dije que habrá 2 fuerzas que van a incidir externas al PLD en este proceso, que una es el partido oficialista, que ya está sosteniendo reuniones en las gobernaciones de las diferentes provincias del país, y sí, dije que a pesar de que la Fuerza del Pueblo emitió un comunicado advirtiendo de que no se participe en este proceso porque va en contra de los estatutos, eso es para cuidar el refajo, profesor, pero ciertamente la Fuerza del Pueblo va a incidir sobre la candidatura de Abel Martínez, porque como lo he dicho en programas anteriores, ante una posible segunda vuelta electoral, un pacto entre la Fuerza del Pueblo con el PLD en la candidatura de Abel Martínez es más digerible para la comunidad PLDista y para la Fuerza del Pueblo, porque compaginan, profesor, en intereses y se llevan mejor que en un posible pacto donde la candidata del PLD sea Margarita, porque entonces ahí se generan unos conflictos que hasta cierto punto entre dirigentes se dan de tipo personal. Claro que están diciendo. Mi pregunta entonces es dígalo, de su miedo de estar dándole con cucharita a la gente las informaciones que usted maneja. Entonces, por esa información, el lunes hay que controlar la mañana de verdad. Por esa información es que usted entiende que el PRM está apoyando entonces a Margarita Cedeño. Profesor, pero que eso lo hemos dicho mucho, ya yo no quisiera redundar en lo mismo, profesor. Claro que está apoyando a Margarita y se están sosteniendo reuniones en las gobernaciones encabezadas por las gobernadoras del país, por mandato del ministro de la presidencia desde Palacio, Ignacio Paliza. Eso es un secreto para usted, profesor. Bueno, yo entiendo, yo voy a usted con su libro ahí. Yo entiendo que esos 3 miembros del comité político, si tienen esa intención, no sabemos por qué no se fueron antes de la contienda interna y esperan, porque César señala de manera categórica que indistintamente el resultado, esos 3 miembros se van y que van a la Fuerza del Pueblo. Vamos a esperar, vamos a ver qué dice el tiempo. El tiempo lo dice todo. Por otro lado, profesor, la Fuerza del Pueblo, para quedarnos en la parte política, y su presidente Leonel Fernández señalan que todas las metas que se han propuesto las han cumplido. El presidente Fernández en una gran reunión que sostuvo en el Club Mauricio Báez, ¿verdad? Villajuana, a casa llena, profesor, y eso que solamente fueron invitados miembros de su dirección central y dirigentes de alto nivel a este encuentro para pasar balance, ¿verdad? Para pasar revista de los trabajos. Ellos tienen un cronograma muy interesante y tienen ese tipo de reuniones con estos dirigentes para pasar revista de los trabajos que tienen pendiente de su crecimiento interno de cara a las elecciones del 2024. Lo propio estarán haciendo en otras provincias para conocer, evidentemente, el trabajo y los resultados el resultado del trabajo que están llevando a cabo en esas provincias. En este caso le correspondió al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo en este encuentro que se sostuvo en Mauricio Báez. Además, también se hizo un gran encuentro en el Pabellón de la Fama. Vemos una Fuerza del Pueblo trabajando también fuertemente por su fortalecimiento interno, por su crecimiento como partido, y creo que están haciendo las cosas bien, profesor. Yo lo he dicho, la Fuerza del Pueblo, ahí no están inventando, profesor. Los pueblistas son, ¿verdad? Y la Fuerza del Pueblo es un partido que tiene vocación de poder, que sabe lo que está haciendo y tiene la ventaja, como la puede tener cualquier partido en estos momentos en la República Dominicana, de tener un crecimiento, ¿verdad?, autónomo, exponencial, si pudiese caber el término, en el sentido de que la crisis que está viviendo la República Dominicana, la apreciación que tiene la gente sobre el gobierno de cambio no es nada buena. Entonces ahora mismo hacer política y construir un proyecto político para reivindicar las demandas sociales que tiene la nación, no es que sea la gran tarea fácil, pero sí se puede sembrar en estos momentos en terreno fértil, dadas las amplias decepciones que tienen muchos dominicanos, no frente al presidente Luis Abinader,
sino frente a muchos funcionarios que han llegado, que se han endiosado y que de una manera u otra se le endosa entonces ese rechazo al presidente Luis Abinader, quienes muchos lo vemos como un presidente que está gobernando solo, que lo que hace con las manos, sus propios dirigentes, sus propios funcionarios más cercanos lo desbaratan con los pies. En ese sentido, un partido con la fuerza del pueblo, a pesar de que tiene un buen criterio, un buen programa, ¿verdad?, para todo su desarrollo y fortalecimiento y crecimiento, también la tiene un poco fácil porque el discurso hacia un nuevo partido político, hacia la construcción de una nueva nación, hacia la implementación de un nuevo gobierno de cara a las elecciones del 24, se le hace más fácil a cualquiera, en el sentido de que la gente lo anda buscando solita. La gente anda buscando nuevas opciones, dada la amplia decepción que tiene el pueblo dominicano frente al gobierno del cambio, por las tantas promesas que hizo, por las poquitas que ha podido cumplir, y hemos visto un gobierno que se ha montado, ya luego de que es gobierno, el PRM, en seguir prometiendo lo que prometió en campaña, prometiéndolo entonces a futuro. Hemos visto muchísima improvisación, hemos visto muchísima ineficiencia en el accionar de nuestros funcionarios, en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones de instituciones del país, y en ese sentido, para quienes están en oposición, con un discurso bien construido, con un buen programa de nación, se le hace más fácil porque el terreno es el propio PRM que se lo ha allanado a los partidos de oposición, dada, repito, la inexperiencia, la improvisación y el nivel de endiosamiento de muchos funcionarios que se creen, al parecer, la última Coca-Cola en el desierto, y eso es grave. Bueno, y le dijo a usted, profesor, que las cosas ya están tomando su color. Y le decía que ellos están haciendo la cosa bien porque vemos un cronograma de trabajo de la Fuerza del Pueblo interesante. Ellos hablaban de una etapa de consolidación. Presentaron un padrón de 1.300.000. Por ejemplo, mira ese tipo de reuniones donde las mujeres que van a incidir también en la elección interna. Una etapa importante. Claro. Porque dinamiza la actividad política. Recuerde que la mitad de la población es femenina, profesor. Claro, dinamiza, manda a la mujer a buscar los votos, a integrar. Ellos están integrando a la mujer. Ahí tiene 100 mujeres que van a estar buscando 20 posiciones en la dirección política de ese partido. O sea, lo van a llevar al máximo organismo. Son 19, profesor. No son 20. 17, para ser exacto. Sí, porque acuérdese que hay una que de Ada, doña Ada. Sí, Ada Castillo, tiene una. Que indiscutible, profesor. Eso es así. Siga. ¿Cuál es la segunda? Keila Reina. Keila Reina. Es está ahí. Indiscutible, profesor. Eso no hay que decir, que eso está guardado. Y alguien que lo va a ahorcar a usted y a mí, porque usted dice que nosotros nos apoyamos, que es mi hermana, y yo tengo que decirlo, admitirlo, que es mi hermana Esmeralda Mancebo, que se merece. Que es así, se merece. Entonces, de verdad. Se competirá por 17 plazas. Sí, pero lo piensa, que fue ayer la reunión de los dirigentes. Eso es correcto. Esa es la reunión de los dirigentes el día de ayer, que tuvieron la Fuerza del Pueblo durante el fin de semana, ¿verdad? Y le decía que ellos están buscando de manera metódica su crecimiento. Entregaron un padrón con 1.300.000 afiliados en febrero, pero que ellos esperan en el 2023 llevarlo a 1.500.000 inscritos. Y la meta es en junio tener 2 millones de simpatizantes garantizados para poder ellos buscar con esos simpatizantes el triunfo electoral en el 2024. Seguimos viendo un partido organizado y eso es importante, profesor. Hemos visto la madurez de la política. Entonces, teniendo un partido como el de la Liberación Dominicana fuerte, fortalecido de procesos internos, teniendo una fuerza del pueblo fuerte y compactada, y teniendo un PRM, un Partido Revolucionario Moderno, haciendo las cosas bien, fuerte y contactado, entonces tendremos una democracia política sana, que es lo que se merece la República Dominicana. Menciona, profesor, otro partido que viene por ahí a jugar también su rol importante en el escenario político. Vamos ahora a esta etapa final del programa Controlando la Mañana, profesor, con las internacionales, ya que vimos que Rusia... Se agudizaron los temas, ¿verdad, profesor? No, profesor. Después de un ¿verdad?, cierto receso. Una oleada de ataques incluso mucho más fuerte que en principio, profesor. Estamos hablando que lanzaron 83 misiles a Ucrania, específicamente a ciudades de Kiev, y 43 fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana, pero la Policía Nacional Ucraniana dijo que al menos 11 personas murieron y 60 resultaron heridas en todo el país debido a ataques rusos. Barato me los hallo, profesor.
Dice que además varias instalaciones de infraestructura clave resultaron afectadas. Incluso se ha provocado cortes de energía y dificultades en todo este país. Vladimir Putin, por su parte, dijo que estuvo confirmando que estos misiles de largo alcance habían impactado instalaciones de energía, militares y de comunicación en Ucrania. Vemos cómo estos ataques se intensifican y no le dan respiro, profesor, a Ucrania. Y que ocurre, profesor, un momento, se dice que en represalia, ¿verdad?, por el ataque contra un puente en Crimea, que surge a raíz de esto. Y algo muy interesante, que aunque se ha apelado a la comunidad internacional a que se llegue a un consenso, a conversaciones y demás, para poder, ¿verdad?, mitigar todo este tema, toda esta crisis, todo este conflicto que se ha dado entre estos dos importantes países del mundo, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho, frente a todo el tema del consenso que debe haber, es que Ucrania rechaza negociar porque con a los terroristas se neutraliza, fue el término que utilizó. Sabemos un presidente ucraniano que, a pesar de que Rusia había apostado a intimidar con todo el tema de la fuerza, tenemos un presidente ucraniano que, a pesar de que ha contado con cierto apoyo internacional para todo el tema armamentista, hemos visto un presidente también que no se ha dejado doblar el brazo o ganar el pulso por Rusia, sino que ha estado ahí de frente, y con estas últimas declaraciones vemos un presidente que ciertamente no está dispuesto a ceder ante Rusia, y por eso dijo que a los terroristas se los neutraliza, que con los terroristas no se negocia. Esperemos que este conflicto pueda cesar, en el sentido de que hemos visto muchísimas proyecciones que hacen economistas, y es como a raíz de todos estos conflictos que se han generado entre estos dos países, que a pesar de que hemos visto que luego de la gran crisis, el tema de los grandes incrementos que sufrió el barril de petróleo, gracias a Dios ha tenido un descenso importante, pues que a pesar de que se pueda apreciar en estos momentos que ha habido un crecimiento, ¿verdad?, constante, aunque lento, económicamente, se proyecta que esta crisis, el año que viene, en el año 2023, que se va a reflejar verdaderamente la crisis económica ocasionada por estos conflictos. Más ahora que vemos unas guerras que se han intensificado. Por otro lado, profesor, y quedándonos en el ámbito internacional, lo propio está ocurriendo con China y con Taiwán, que a pesar de que los conflictos no han llegado a estos niveles como Rusia y Ucrania, en el caso de Taiwán, hemos visto cómo China ha estado fortaleciendo todos sus temas armamentistas, y a raíz de esto, la presidenta de Taiwán advirtió que la isla nunca va a renunciar a su modo de vida democrático ni a sus libertades. Esto lo hizo en un discurso a raíz de la fiesta del Día Nacional efectuado en Taiwán. Tsai Ing-wen comparó la invasión de Rusia, por eso traigo el tema a colación, de Rusia hacia Ucrania, con las amenazas que está haciendo actualmente Pekín de un día tomar el control de Taiwán por la fuerza si fuera necesario. En ese sentido, asegura la presidenta que lo que está ocurriendo en Rusia es la misma amenaza que ellos pueden visualizar que está efectuando China sobre ellos, con todo este tema de intimidación, de fortalecimiento de sus armas, como diciéndole: aquí estamos armados, dispuestos a todo. En ese sentido, hay que apelar a que este tipo de cosas no ocurran, porque ciertamente nosotros como país de esta región, de una manera u otra, somos afectados por esos conflictos que se generan en estas regiones del mundo por todo el tema comercial, y siendo países dependientes de esas economías. Esa zona tan complicada, ahí vemos el gigante asiático, China frente a Taiwán, y hay que conocer un poquito sobre la historia de estos dos países, que son una misma nación, son realmente la misma familia, la misma gente, en situaciones políticas diferentes, profesor, y toda la evolución china. Luego ya más adelante podremos sentarnos, tal vez traer un día a Gatón por aquí, o especialistas en el área, para que hablemos un poquito. Usted también, profesor, yo sé que usted siempre apela, ¿verdad?, a la humildad, pero también hay que decir que usted es un hombre que en materia de geopolítica está bien amueblado, además de que también ha tenido la experiencia de visitar Taiwán, visitar China y conocer, ¿verdad?, las intríngulis de estas dos naciones. Digo dos naciones porque yo los reconozco, ¿verdad, profesor?, a Taiwán, así es, aunque otros países no lo reconozcan. Mire, pero usted también hay que decir la verdad que usted conoce muy bien de cerca, porque ha tenido la oportunidad de estar muy de cerca, incluso visitar estos países en misiones diplomáticas y políticas en la que ha participado. Le agradezco la distinción, y ciertamente sí,
He tenido la oportunidad, el privilegio de poder visitar ambos países y quiero decirle que la cultura, en términos generales, es increíble el desarrollo de estas potencias, de estas naciones. Y le decía que esta zona está complicada. Ya vemos el caso de Rusia versus Ucrania con 229 días de guerra. Vemos el caso de China continental versus Taiwán, ¿verdad que sí? Y tenemos el caso, por ejemplo, de una Corea del Norte lanzando misiles a aguas de Japón, haciendo pruebas con misiles en aguas de Japón. O sea, toda esta zona, geopolíticamente hablando, está muy complicada. Y hay que decirlo, que todo esto, todo lo que sucede y acontece en este continente, en nosotros repercute también de manera directa en términos económicos y en términos de verdad del crecimiento interno del país. De manera indirecta nos afecta. Ha sido todo por hoy. De verdad agradecido de que ustedes estén ahí con nosotros y la invitación es que mañana también nos acompañe en este su espacio, Controlando la Mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos.